Antes de que inicie el video, queremos invitarte a que seas parte de una nueva sección dedicada a las anécdotas e historias paranormales de la gente. Si alguna vez has tenido alguna experiencia o alguien cercano a ti ha pasado por algo extraño, compártenos tu historia a través de Facebook o envíanos tu relato a nuestro correo relatosdelagente@gmail.com. Tendría unos 9 años cuando mi hermana tuvo a su primer bebé. Ella era unos años mayor que yo y vivíamos en una comunidad rural a unos minutos de la ciudad de Puebla. En ese lugar era común que la gente creyera en ciertas leyendas y tenía la firme creencia que las brujas ya existían, pero no como esas de las historias montadas en escobas y haciendo pócimas. Estas, en cambio, se les pintaba como mujeres ruines y crueles que buscaban a los niños para chuparles la sangre o matarlos y ofrecerlos al Señor de las Tinieblas. La gente decía que eran personas comunes, vecinas y gente que conocíamos y que jamás hubiéramos imaginado que se dedicaran a la brujería y a la adoración de Satanás. De ahí mi hermana tenía el temor, algo infundado, de que una de esas brujas se daría cuenta de mi sobrina. Era pequeña y aún sin bautizar, haciéndola un blanco y siendo una presa valiosa para las brujas. Ella en su ignorancia y con la poca fe que tenía, tan solo la persignaba cada noche y la rodeaba de imágenes santas que conseguía en la iglesia del pueblo y que según eran infalibles en contra de las brujas. En ese tiempo vivíamos en la casa de mis padres, mi hermana y su esposo e hija, mi prima y yo. Mi madre tenía una fe inquebrantable en Dios y en los santos que abogaban por ella. La paz que se respiraba en la casa era tal que todo parecía armonioso. Gracias a los rezos de mi mamá, y que todos los días limpiaba con Aiko, y a todas las personas les gustaba llegar y estar en su casa. Cierto día mis padres tuvieron que salir a la ciudad, ya que uno de los hermanos de mi mamá había fallecido e irían al funeral. Esa noche todos nos retiramos a dormir después de la cena y serían las 11 p.m. Por lo regular, siempre agarramos el sueño rápido, pero esa noche, y quizás por la ausencia de mis padres, no podía dormir. Y mi prima que dormía conmigo tampoco. El silencio de la casa, y en general el de la noche, te puede hacer algunas jugarretas algo inquietantes, y más siendo una niña. Pero esta vez era más extraño. Apenas iba a decir algo, cuando escuché el retumbar de algo muy pesado en el pasillo exterior que conectaba con el patio. De primera instancia me levanté y mirando con desconcierto a mi prima le preguntó: ¿escuchaste? ¿Será algún ladrón? Ella estaba dormitando y no me respondió, y sin darle importancia me acosté, sin pensar más. Sería por la madrugada que me desperté abruptamente al volver a escuchar el ruido de algo retumbar en el piso y ahora también en las paredes de la habitación. Atenta, pude escuchar que aquello que estaba en el patio parecía moverse caminando por el adoquín, pero lo hacía a una velocidad imposible, más allá de cualquier persona que corriera. Pensé que era una especie de animal que caminaba rápido, pero el ruido de las pisadas me indicaba que era un animal que no había conocido a mis 9 años. Mi prima estaba despierta y también en estado de alerta. Ahora sí, se escuchó más fuerte.
dijo con algo de incertidumbre. No acabó de decir eso cuando volvimos a escuchar el sonido del retumbar. Fue tan fuerte que nos asustó mucho. Ella corrió a mi cama para abrazarme y comenzó a rezar, pidiéndole que guardara silencio. Me concentré en escuchar mejor y lograr saber qué era lo que estaba afuera y cómo producía ese retumbar en las paredes. Mi mente, en un pobre intento por calmarse, pensó que era un nuevo ladrón, que intentaba meterse y que deseaba que abriéramos la pesada puerta del pasillo para que entrara a robar. No terminé de meditar en ello cuando escuchamos el llanto frenético de mi sobrina, que lloraba como si algo le hubiera hecho daño, y eso nos alertó a ambas, haciéndonos olvidar el pavor, y nos levantamos al mismo tiempo. Antes de salir de la habitación, mi hermana abre lentamente la puerta y con una voz susurrante nos pregunta si habíamos escuchado el retumbar. Luego de afirmar le preguntamos por mi sobrina y nos dijo que estaba bien, aunque algo inquieta. Cuando le preguntamos por qué lloraba con tanta intensidad, se nos quedó viendo y no mencionó nada más. Entonces, le dije sobre aquello que parecía correr en el pasillo. Ella tampoco se lo podía explicar. Al principio también creyó que se trataba de ladrones. Y en eso mi cuñado entra al cuarto con un rostro acongojado, diciendo con preocupación que algo merodeaba en el pasillo. No era una persona, un animal quizás. El miedo y la incertidumbre se dibujaron en el rostro de todos, y mi hermana abrazó más a mi sobrina, porque ahora esa cosa que corría estaba justo detrás de nuestra ventana. El bulto enorme de algo extraño parecía tan solo estar del otro lado, como esperando atacar. Mi cuñado temeroso se puso alerta y no quiso asomarse por el miedo de ver algo. Mi hermana decidida le entregó a mi sobrina y con algo de coraje corre y se asoma por la ventana. Fueron unos segundos para que ella se volteara con un rostro pálido y abrazó a mi sobrina colocándose detrás de mi cuñado y nos dijo con una voz temblorosa: ¿Qué es eso? Miren. Al mirar de nuevo a la ventana, la cortina corrida dejó ver una parte de la ventana y detrás de ella solo se alcanzaba a apreciar un par de enormes garras negras que intentaban romper la tela mosquitera y quitar unos pedazos de escarcha de la ventana. El ruido que provenía de eso era parecido al de un gato maullar adolorido. Petrificadas, nos quedamos idas, y el grito exaltado de mi hermana nos abrió una puerta en nuestras mentes que a la postre no pudimos cerrar. ¡Es una bruja! ¡Protejan a la bebé! El caos se hizo en la habitación y corrí al cuarto de mi mamá por unas imágenes donde venían rezos, mientras mi prima quedaba pasmada viendo aquellas garras con un rostro pálido. Mi hermana tomó a la bebé y mi cuñado, preso del miedo, corrió al baño a encerrarse, dejándonos a nuestra suerte. Entre mi hermana y yo comenzamos a rezar. Ella sabía que a donde fuera, dentro de la casa, aquello la perseguiría por tratar de llevarse a la niña. Entre mi hermana y yo comenzamos a rezar. Ella sabía que a donde fuéramos, adentro de la casa, aquello la perseguiría por tratarse de llevar a la niña. Así que de algún modo enfrentamos el horror como pudimos y rezamos con toda la fe que hubiéramos podido tener, con aquella fe que solo mi madre podría tener y que deseaba con todo el corazón que estuviera ahí con nosotras. No sé cuánto tiempo pasó, pero aquello comenzó a alejarse. Fueron unos minutos que parecieron una eternidad, y continuamos a pesar de no verla detrás de la ventana. Serían las 4 de la mañana, cuando el cansancio nos venció.
a mí y a mi hermana. Ella se fue a su cuarto, dejando a mi cuñado encerrado en el baño, que intuimos que se había quedado dormido, y junto con mi prima, pensando que todo había acabado. Ella se quedó dormida enseguida, y yo, en un estado de alerta, que no me dejó dormir. Pasaron alrededor de unos 10 minutos, y esta vez el retumbar se escuchó en el techo, haciendo rechinar los vidrios de las ventanas. Nuevamente, el horror se apoderó de mí, cuando escuché a mi sobrina llorar de nuevo. Esta vez aquello comenzó a golpear las ventanas, intentando arrancar el mosquitero y la herrería del marco. Yo salí corriendo de la habitación, y lo primero que veo es a mi hermana, en total estado alterado, gritando maldiciones e intentando salir al patio para dar cuenta de aquello que nos estaba acosando. Mi cuñado deseaba frenar a mi hermana, que manoteaba para liberarse de él, y yo comencé a llorar por lo bajo. Quería acordarme de los rezos, y no conseguía de ningún modo obtener esa fe. De algún modo, una idea llegó a mi cabeza, y corrí por mi sobrina. Le dije a mi hermana que nos encerráramos en la habitación de mi madre. Ahí estaba protegida por sus santos y crucifijos que inocentemente pensaba que nos protegerían de esa oscura presencia. Todos accedieron. Mi hermana se metió con la bebé y yo fui por mi prima, que aún estaba dormida. Mi cuñado se quedó atrás y apenas cerrando la puerta, se vuelve a escuchar cómo algo se quebraba. Estando en la habitación, el ambiente sacro nos produjo cierta calma, pero lo de afuera seguía ahí intentando meterse, y al detectar que nos habíamos cambiado de habitación, de nueva cuenta se acercó al ventanal y ahí se paró en seco. Tan solo se quedó estática, como por un rato. No hizo nada, y luego se movió rápidamente hacia la ventana contigua y continuó con su frenesí de romperla, dando golpes y tumbos. Todos estábamos pasmados y doblegados por el terror. Entonces mi hermana, tomando valor y no rindiéndose ante el miedo, se puso de pie, dejando a la bebé entre nosotros para protegerla, y comenzó a gritar a la ventana y a lo que estuviera allá afuera. Su rostro de miedo ahora era un rostro determinado y lleno de ira que profería insultos. Hija de tu puta madre, no te llevarás a mi niña. Tan chingona eres, perra. Muéstrate, cabrona. Mañana, ven en la mañana, a ver si puedes llevarte a mi hija. Al decir esto último, los arañazos y el retumbar de las paredes se detuvo, y nuevamente el silencio de la noche comenzó a escucharse. Aquello que estaba afuera definitivamente se había ido. Temerosa quizás de la actitud de mi hermana, yo estaba casi a punto de desmayarme, y le rogué que se viniera a acostar con nosotras. Lentamente y sin mirar a la ventana, mi hermana se acostó con la bebé, y nos acurrucamos todas. Poco a poco me volví a dormir, aunque inquieta. Faltaba todavía para que amaneciera, y no sé en qué momento me quedé dormida. El llanto de mi sobrina hizo que me levantara asustada, imaginando que volveríamos a pasar un calvario. Sin embargo, era de mañana, y la bebé lloraba de hambre. Eran las 9 de la mañana, y mi hermana presurosa se levantó a prepararle un biberón. Fuimos a la cocina a desayunar, y no hablamos del suceso. Mi cuñado se fue a su habitación a dormir, y nos quedamos las mujeres en silencio en la cocina. Solo el ruido metálico de las cucharas nos hacía compañía. En eso escuchamos que alguien tocaba la puerta, y mi hermana me pidió que me asomara para ver quién era. Al ver por la ventana de la entrada, me di cuenta que era una anciana, algo peculiar.
vestida con ropa muy planchada y zapatos lustrados. Abrí un poco la puerta y antes de que pudiera decirle qué deseaba, me preguntó por mi hermana. Algo temerosa, le dije que necesitaba. Viéndome con un par de ojos extraños, que denotaban cierta carnosidad, sacó un libro negro de una gran bolsa que llevaba y me dijo: «Vendo Biblias. Tu hermana me dijo que viniera». En eso mi hermana se antepone y abre más la puerta, viendo a aquella mujer, y le dice: «Creo que se ha equivocado, señora. Nosotros ya tenemos Biblia y no compramos nada». La anciana, viéndola con un gesto de soberbia y repulsión, le contesta sin dejar de verla a los ojos y guardando el libro negro en su bolsa: «Bien, muy bien. Yo ya cumplí con venir». La sonrisa fría y la expresión en sus ojos me hizo estremecer. Con esa visión se dio la media vuelta y comenzó a caminar por la calle. Mi hermana cerró la puerta y nos quedamos viendo, como intentando comprender qué había sido toda esa escena. Entonces recordamos casi al instante el reto. Abriendo nuevamente la puerta, nos asomamos y no vimos a nadie caminar por la larga calle. Era imposible que hubiera caminado tan rápido para desaparecer por las lejanas esquinas. Ni siquiera corriendo lo hubiera podido lograr. Entonces comprendimos algo que nos alertó y nos hizo vernos con preocupación. ¡La bebé! Ambos corrimos con el alma en un hilo a la cocina donde estaba mi sobrina en su portabebé, y pensé que ya no la volvería a ver o estaría muerta. Esos pensamientos se vinieron abajo cuando la vi tranquila jugando con su mordedera, mientras mi prima leía la caja de cereal, sin percatarse de nada. Mi hermana tomó a la bebé y la abrazó sin separarse. Yo estuve alerta mucho rato, y la calma volvió a nosotras cuando nuestros padres llegaron por la noche. Les contamos lo sucedido y no nos creyeron de principio, pero al ver el daño en las ventanas, dudaron un poco. Entonces la respuesta de mi madre fue tajante: «La niña tiene que ser bautizada». Luego de ese suceso, bautizamos de inmediato a mi sobrina, sin fiestas ni reuniones, tan solo la llevamos, y nunca más nos volvieron a pasar cosas raras en la casa de mis padres. De aquel encuentro con lo extraño, solo este testimonio queda. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.